Hace varias semanas, varios meses, he venido predicando acerca del Espíritu Santo. Y es un tema que me apasiona mucho porque si hay alguien al que debemos de conocer en este tiempo y del cual debemos de depender en este tiempo, es del Espíritu Santo. Realmente lo que estamos viviendo en la sociedad es algo sin precedentes. Todo este caos a causa de la pandemia, el COVID, las muertes, todo lo que está pasando en la economía, los despidos, los cierres de empresas, de negocios, todo lo que está ocurriendo a nivel mundial de violencia, catástrofes, guerras, terremotos, anuncian, por supuesto, la segunda venida de Jesucristo, pero también nos lleva a entender que debemos de depender cada día más de Dios, depender más del Espíritu Santo. Diga conmigo eso: yo debo depender más del Espíritu Santo. Y por eso el tema que quiero tratar en este día es: atrapa al Espíritu Santo. Atrápalo. En otras palabras, búscalo, llénate de Él, de su presencia. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, en la versión Dios habla hoy, dice la palabra, Jesús hablándole a los discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Este texto que está en Hechos capítulo 1 es un texto que Jesucristo se lo da a los discípulos en el momento en que Él resucita. Él ya lleva 3 años en la tierra, ya fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó al tercer día y ahora se presenta ante los discípulos y dice allí en Hechos 1:3 que se les presenta y los reúne por 40 días para hablarles acerca del reino de Dios. Y lo que Jesucristo está haciendo es empoderarlos para el mañana de bendición que venía sobre ellos. Esa época para los discípulos no era una época fácil. De hecho, lo que Jesucristo les estaba mandando a hacer, esa gran comisión, era un gran desafío para ellos. Era un tiempo donde ellos temían aún por sus propias vidas, porque así como persiguieron a Jesús, lo llevaron a la cruz y lo mataron, ellos también temían de que ellos pudiesen ser encarcelados, maltratados, ultrajados y aún morir por esa causa. En el tiempo de Jesús, ellos siempre habían dependido de su maestro. Por lo tanto, el hecho de ellos quedarse solos, ahora haciendo la obra del ministerio, significaba para ellos un gran desafío. El evangelio no era conocido en ese tiempo y ellos estaban siendo llamados a predicar en las naciones de la tierra. Eran perseguidos por los romanos, eran personas que los fariseos y los judíos los catalogaban como blasfemos. Y seguramente estos discípulos, al recibir esta gran comisión, se sentían impotentes o incapaces, porque en su naturaleza decían: ¿cómo vamos a lograr eso? Jesucristo ya va a ascender al cielo, no va a estar con nosotros, nos está planteando un futuro de bendición, de reino, de avance, de conquista, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Seguramente se sentían frustrados en su humanidad o con temor, o no se sentían lo suficientemente preparados para hacer esta gran labor. Ahora, cuando miramos quiénes eran los discípulos, nos encontramos con un Pedro que hace pocos días le había fallado a Jesús. Un hombre que tenía un carácter con el cual luchaba, era impulsivo e imprudente. Ahí también estaba Juan y Jacobo, los hermanos del trueno, aquellos que en algún momento quisieron la destrucción en su ira de toda una ciudad. Ahí también estaba Tomás, el incrédulo, aquel que no había creído en la resurrección de Jesucristo. Estaba también Mateo, ese que había sido cobrador de impuestos, seguramente una persona en su pasado deshonesta y tramposa. Y estaba también un hombre llamado Matías,
quien había reemplazado a Judas Iscariote, que seguramente se sentía el novato del grupo y quizás no con la capacidad suficiente para alcanzar todas las promesas de Dios. Y le digo esto porque muchas veces cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra un mañana, cuando Dios nos muestra un propósito de vida, cuando Dios te lleva a mirar el futuro, Dios es un Dios de promesas, de visiones, de profecías. Y cuando Dios nos habla del mañana, nos está diciendo: tú vas a tener una vida de reino, una vida de bendición. Tú no tienes que esperar a morir para disfrutar el reino de Dios. Tú puedes traer el reino ahora y disfrutarlo aquí en la tierra. ¿Sabías eso? Pero allí es cuando en nuestra humanidad parece que miramos las cosas con un poco de incertidumbre, porque sabemos de que las cosas no son fáciles. Quizá miramos a nuestro alrededor, la sociedad, la economía, lo que está ocurriendo, el caos, y Dios me está llamando a avanzar, a conquistar mi familia, a levantar el ministerio. Dios me está levantando a prosperar, a salir adelante. Y en esa misma condición se sentían aquellos discípulos. Pero la clave, escúchame esto, la clave fue lo que Jesucristo le dijo a ellos: que esperaran la promesa del Padre. En Hechos capítulo 1, versículo 4, dice la palabra: y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿A qué promesa se estaba refiriendo Jesús? Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, verso 7, se lo voy a leer. Jesús les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y mira el término que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo: Consolador. La palabra consolador en el original griego es la palabra paracleto, que significa aquel que consuela o conforta, el que alienta o reanima o revive, el que intercede en nuestro favor como un defensor en una corte. Esta palabra paracleto se deriva del prefijo para y una raíz kalein, que en conjunto significan uno que es llamado para estar al lado. Ahora note que Jesús toma a los discípulos, les da un seminario de 40 días acerca del reino de Dios, los envía a que sanen a los enfermos, echen fuera demonios, prediquen en las naciones, extiendan el reino de Dios. Y la pregunta natural de ellos, como puede ser la pregunta natural de nosotros: ¿cómo sucederá eso? Pero el secreto radicaba en el Consolador, en aquel que iba a estar con ellos, ayudándoles, equipándolos, bendiciéndolos, respaldándolos. Porque muchas veces al nosotros recibir las promesas de Dios, vemos eso como tan grande, tan difícil, y nos preguntamos: Señor, ¿pero cómo? Y allí es cuando Dios nos llama, y nos llama a que quitemos ese espíritu de orfandad. Porque nosotros venimos de un mundo, y el mundo es como un gran orfanato, donde hemos sido huérfanos, donde lo que hemos podido lograr ha sido en nuestras fuerzas. Pero ahora llegamos a la presencia de Dios, ahora recibimos promesas de parte de Dios, pero Dios te dice: quita el espíritu de orfandad y pone el espíritu de adopción, porque yo soy tu Padre celestial. Yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar, yo te doy una promesa, y es estar contigo hasta el fin del mundo. Y Jesucristo es impactante, porque estos hombres, a pesar de sus debilidades, de sus fallas, de sus defectos, los empodera y cree en ellos.
Por eso tú tienes que aprender a verte como Dios te ve, más que como la gente te ve a ti. Aprende a mirarte con el amor que Dios te tiene, a renovar la mente y a decir: quizá yo en mi humanidad no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás Dios te está llamando a tener este próximo semestre del año de bendición, de apertura, de crecimiento, pero tú miras a tu alrededor, las cosas están difíciles, pero Dios está diciendo: la gran diferencia es que yo voy a estar contigo, y conmigo eres mayoría, y conmigo vas a avanzar, y conmigo vas a progresar, y yo voy a abrir puertas, y yo te voy a llevar al lugar que te he prometido. Dios es especialista en hacer grandes cosas con personas pequeñas. ¿Y por qué lo hace así? Porque Dios quiere llevarse toda la gloria. Por eso Dios no necesariamente usa a los capaces, Dios usa a los dispuestos. Y si tú te sientes pequeño, calificas. Si tú te sientes que no puedes, calificas. Mire que un día Dios llama a un hombre con un propósito grandísimo. Un hombre llamado Saulo, que luego llegó a ser el apóstol Pablo. Un hombre que Dios lo llamó para predicarle a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos en las naciones de la tierra. Más adelante vemos cómo Pablo predica en más de 10 naciones. Escribe más del 50% del Nuevo Testamento. Dios lo usa en obras, milagros, prodigios, señales, sanidades, resucitando muertos, de una manera sobrenatural. Pero en el momento de su llamado, Saulo no era el mejor calificado. De hecho, era un perseguidor de la iglesia. Había consentido la muerte de Esteban. Humanamente era un hombre débil, tanto que Pablo en sus cartas reconoce su debilidad. Y él dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, soy como el hijo abortivo, dice él. Y en una de sus cartas escribe respecto a su debilidad. En el libro de 2 de Corintios 12, verso 8 al 9, dice la palabra, hablando Pablo: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Está hablando de su debilidad. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Yo quiero repetir eso: mi gracia es todo lo que necesitas. Yo no sé si hay gente débil aquí, yo soy un débil también, pero Dios me habló a mí y me dijo: Samuel, bástate mi gracia, porque mi gracia es todo lo que tú necesitas. La gracia nos hace merecedores, la gracia nos hace dignos, la gracia nos pone el título de hijos. La gracia nos permite acercarnos a un Dios que es santo y poderoso. Y le dice Dios: mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra, dice Pablo, jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Por qué Dios toma de lo vil y menospreciado para exaltar al altivo? Porque Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestro interior. Y cuando Dios te llama a ti a hacer cosas grandes, Dios te da sueños no acorde a tu capacidad, sino acorde a su poder. Y allí es cuando tenemos que entender que los sueños de Dios se alcanzan con Dios, no sin Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando yo entiendo esto,
entiendo que ahora debo de mirarlo a Él, depender de Él. Quizás Dios te llama a un mañana de bendición y humanamente dice: es muy difícil. Sí, es muy difícil para ti, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es que yo quito mi mirada del hombre, quito mi mirada de mi capacidad y ahora lo miro a Él, dependo de Él. El humanismo quiere poner su mirada en el hombre, quiere exaltar al hombre, entronizar al hombre. El humanismo es la ideología de este tiempo donde el ser humano dice: yo no necesito de Dios. Ese es el ser humano que no ora, que no se congrega, que no lee la Biblia, no le interesa. Yo no necesito de ese Dios. Humanismo. También está el materialismo, aquel que pone su esperanza en el dinero y entrona al Dios dinero en su corazón. También Satanás ha usado la religiosidad para quitar nuestra mirada del Espíritu Santo. Nosotros por cultura somos un país religioso. Y usted normalmente entra a una iglesia tradicional y encuentra una cantidad de imágenes, quitando nuestra mirada del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es tremendo porque el apóstol Pablo, quien escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, quien baja la doctrina teológica para la iglesia cristiana, en ninguna de sus cartas menciona a la Virgen María. Pero Pablo sí habla que lo ha dejado todo por conocerlo a Él. Y Pablo dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Mírenlo a Él, sean llenos de Él, búsquenlo a Él, dependan de Él. Él es la fuerza, el poder, la unción que tú necesitas. Entonces si tú llegaste a este lugar diciendo: pero yo ¿cómo logro esto? ¿Pero cómo logro prosperar? ¿Cómo logro que me vaya bien? ¿Cómo logro que mi ministerio crezca? ¿Cómo logro avanzar? ¿Cómo logro hacerlo? Pues Dios te dice: wow, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi unción, con mi poder, ha dicho el Espíritu de Dios. Él es Dios, la tercera persona de la Trinidad, quien quiere llenarnos de su presencia. Él es el Espíritu Santo, quien te da el poder para santificarte, quien te ayuda a moldear tu carácter, quien te ayuda a tomar buenas decisiones, quien te va a proteger en la vida, quien te va a llevar a progresar, a conquistar cosas, quien te va a conectar con otra gente, conexiones divinas, quien te va a consolar, fortalecer en los momentos de dificultad, quien va a obrar milagros en ti y a través de ti, quien te libera, quien te transforma, quien te lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, es el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo les está diciendo: ya les hablé del reino, ya los envisioné, pero ahora esperen la unción. Wow. ¿Cuál es el secreto para ser exitoso? Diga conmigo: el secreto es la unción. Y la unción es Él, el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo te empodera, te equipa con dones espirituales, te da sabiduría, entendimiento, poder, autoridad, dominio, te da revelación. Dios te lleva a otro nivel de poder, de unción, de cosas sobrenaturales, de respaldo. El otro día fui a visitar unas personas en una casa, una familia, y me acompañaba uno de mis líderes y entonces entramos a la casa y había una persona allí enferma.
Y el Espíritu Santo me dijo: ora por esa persona. Y yo me acerqué a la persona, oré por ella y al instante, ¡pum!, se sanó. Y entonces, escúchame esto, la gente alrededor miró y uy, ¿qué es esto? Se sanó. Y me miraban a mí como extraño. Y el que venía a mi lado, el líder que me acompañaba, después se me acerca y me dice: uy, pastor, como Dios a usted lo respalda, ¿no? Y entonces yo lo miro y le digo: es el Espíritu Santo. Escúchame, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, sucederán cosas maravillosas. Cuando tú eres llena del Espíritu Santo, vas a ver cómo el Espíritu Santo entrará a transformar tu casa, entrará a transformar a tus hijos, entrará a transformar a ese marido duro, o transformará esa casa, esa familia. Cuando tú eres un empresario ungido, sales a hacer negocio, ya no sales solo, sales con el poder del Espíritu Santo, sales con la unción del Omnipotente. Dios te va a guiar, te va a bendecir, te va a proteger, te va a respaldar. Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir camino. Y yo quiero hoy declarar y profetizar de que el mejor tiempo para ti está empezando ahora. Estos meses próximos van a ser meses de bendición, van a ser meses de apertura, meses de liberación, meses de promoción. Cuando uno ve a los discípulos, ellos reciben al Espíritu Santo. Y cuando los discípulos reciben al Espíritu Santo, ahora comienzan a moverse en lo sobrenatural. El poder de Dios se comienza a manifestar. Cuando los discípulos llegaban a un lugar, dice la palabra que decían: ¿quiénes son esos que trastornan la ciudad? ¿Quiénes son esos que están predicando la palabra de Dios? Dice la Biblia que Dios los ayudaba con prodigios, con señales, con milagros. Se comenzaron a mover en potencia de señales sobrenaturales. Porque wow, lo que marca la diferencia en una persona, en un creyente, es la unción. Y yo quiero hoy poner ese deseo en tu corazón. Yo sé que muchos de ustedes quizás tienen promesas de Dios. Cuando Dios les habla de su mañana, les quiere plantear un mañana de bendición. Tienen cosas por alcanzar, pero quizás a su alrededor hay malas noticias, hay gente negativa, hay incertidumbre, hay cosas que quizás les quieren decir: no se puede, no son capaces, no lo vas a lograr, eres muy débil, mira esta debilidad que tienes, o esta falla, o este error. Pero te quiero decir algo: con Dios todo lo podemos lograr. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?, dice la palabra. Amén. ¿Cuántos anhelan la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo logras ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo lo logras? Y le quiero enseñar 3 principios para usted ser lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, construye una relación con el Espíritu Santo. Diga conmigo: construir. Si tú quieres ser un hombre o una mujer ungida, llena del Espíritu Santo, construye una relación con el Espíritu Santo. Aprende a conocerlo. Que en tu vida haya un deseo profundo de acercarse a Él, de conocerlo a Él, de llenarse de Él. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, dice la palabra: el último día del festival y el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que tenga sed. El Espíritu Santo es alguien que está para el que lo anhela. El Espíritu Santo es una persona. Tiene emociones, sentimientos, se alegra, se entristece. Es un caballero. Él no entra donde no lo invitan. Él no se manifiesta donde lo rechazan.
Él es Dios. Y yo quiero invitarte a que tú comiences a construir una relación personal con Dios. Una relación personal. Es como una pareja de matrimonio. Entre más años pasan juntos, más se conocen. Si tienen 10, 20, 30, 50 años, esa relación cada día se estrecha más, se conocen más, porque han construido una relación. Por lo tanto, yo te invito a que tú construyas una relación con Dios. Eso no sucede de la noche a la mañana, no. Una relación, una amistad toma tiempo. Pero qué bonito que dentro de ti comience a haber un deseo profundo de conocerlo a Él, de acercarse a Él. Quita ya la religiosidad y establece una relación de conocimiento del Espíritu Santo. Cuando tú miras la vida de David fue un jovencito que Dios sacó de detrás de las ovejas, siendo un adolescente con una gran visión: vas a ser rey de Israel. Pero dice la palabra de Dios que cuando él fue ungido, Primera de Samuel 16 está eso, dice: el Espíritu Santo vino sobre David. Él siendo un adolescente, ahora conoce al Espíritu Santo. Y cuando tú comienzas a construir una relación con Dios, todo en ti comienza a cambiar. Dios comienza a transformarte. Dios comienza a sacar los temores. Dios comienza a empoderarte. Por eso en el siguiente capítulo 17, Primera de Samuel 17, ahora David se ve parado frente a Goliat. Pero cuando se ve parado frente a Goliat, resulta que mientras Saúl estaba vacío, David estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno, estás como parado en los hombros de Dios. Y ahora los problemas no los ves hacia arriba, sino hacia abajo. Y ahora Goliat para David era pequeño, porque aunque David era pequeño en estatura, era grande porque Dios estaba con él. Y se lo lleva por delante. Y cuando tú lees muchos versículos de los Salmos, te das cuenta del amor profundo de David por Dios. Tanto que cuando más adelante David llega a ser rey, pasaron muchos años, pero cuando es coronado rey, lo primero que David hace, escúchame esto, lo primero que David hace es traer el arca del pacto a Jerusalén, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios, y David sabía que su victoria radicaba en la presencia de Dios. Así es que si tú quieres ser un empresario victorioso, vuélvete primero un íntimo del Espíritu Santo. Si tú quieres ganar a tu familia, no es en tus fuerzas, métete con el Espíritu Santo. Si tú quieres levantar un ministerio de poder, ¿qué necesitamos salir a hacer? Primero, ser llenos del Espíritu Santo y decirle al Señor: Espíritu de Dios, yo te necesito en mi vida. Antes de yo pararme en este lugar esta mañana, me levanté temprano a orar, a estudiar la palabra y siempre acostumbro, lo primero que le pido a Dios cada día es: Señor, lléname del Espíritu Santo. Yo no me quiero parar en este lugar sin Él, porque sería simple cháchara. Pero cuando yo me paro y comienzo a fluir en el Espíritu Santo, sé que Él es el que obra, el que toca corazones, el que transforma vidas, el que sana a los enfermos, el que libera a las personas. Lo segundo que se necesita para estar lleno de Él: cree a su palabra. Juan capítulo 7, verso 38 al 39. Dice la Biblia: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él.
el que crea, venga a mí y beba. Para tú ser ungido, debes creer en Dios, debes creer a la palabra. Creer es confiar. Usted y yo estamos en medio de un mundo, en una guerra cósmica entre la verdad y la mentira. Satanás es el padre de la mentira, él es un engañador, un manipulador. Pero Jesucristo apareció diciendo: yo soy el camino, la verdad. Y si usted y yo queremos caminar en victoria, vamos a tener que decidirnos a quién creerle, o al diablo o a Dios. Quizás vas al médico y el médico te muestra una realidad. Sí, hay una enfermedad, un dictamen médico difícil, las cosas están adversas, pero vas a la palabra y la palabra te dice: por las llagas de Cristo hemos sido curados. Hay una realidad, pero hay una verdad. ¿Sabe a quién llena Dios? Aquel que aprende a caminar en la verdad. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Pablo decía: yo no ando por vista, yo ando por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a caminar no conforme a lo que digan las noticias. Deje de llenar tanta su mente de basura, de contaminación, de esas redes sociales, de las falsas noticias, y vamos a comenzar a mirar la palabra de Dios. Porque de acuerdo a lo que tú creas, eso eres, y de acuerdo a lo que eres, actúas. Por lo tanto, necesitas renovar tu mente, comenzar a llenarte de la revelación de la verdad de la palabra de Dios. Yo veo a un Pablo allá en Éfeso, en una cárcel, sufriendo y pasando un momento difícil, pero en su realidad dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice la palabra que Dios obró, rompió las cadenas y lo libertó. Porque Dios no se mueve por tu necesidad, Dios se mueve a través de tu fe. Y si tú quieres ver a Dios obrar, debes de creer que Él lo puede hacer. Quitar la mentira, la incredulidad, la dureza, y tener un corazón sensible para Dios y decirle: yo creo en ti, Señor, yo creo en tu poder. Y lo tercero que se necesita para usted ser lleno es beber de Él, de su presencia. En el tiempo antiguo se usaba una palabra para interpretar cómo el maestro le enseñaba a su discípulo. Allá en el tiempo de los griegos, los sabios, los filósofos, habían una especie de aerópagos, como una especie de un coliseo pequeño, y los maestros se sentaban en las gradas y los discípulos se tiraban al piso. Y cuando los discípulos oían a su maestro, entonces se le decía esto: que bebían de su conocimiento, bebían de lo que ellos les transmitían. Cuando la Biblia habla de ser lleno, usa ese término y dice: beban del Espíritu Santo. En Apocalipsis 22:17 dice la palabra: todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Por lo tanto, en nuestra relación con Dios, en la manera en que vayamos construyendo una relación con Dios, creyendo en Él, en su palabra, usted entra a la presencia de Dios y beba. Dígale: Espíritu Santo, lléname, 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 lléname de tu presencia. Cuando tú entres al lugar secreto con Dios, cierra la puerta al mundo y entra a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que el Dios del secreto te recompensará en público. Las victorias del cristiano son la evidencia de su lugar secreto con Dios. De hecho, cuando la vida de un cristiano pública está en ruinas, eso es una señal de un altar en ruinas en el secreto.
Porque la victoria de un cristiano no radica en cómo está la tasa del dólar, si subió o bajó el petróleo, si creció o mermó la pandemia, si están dando permisos o no. Deja de mirar de manera horizontal y comienza a mirar de manera vertical. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el Rey de reyes. Ageo 2:8 dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Dice la palabra que lo que Él quiere hacer, cuando Él extiende su brazo, ¿quién detendrá su mover? Cuando Dios decide bendecirte, ni el diablo, ni los demonios, ni la oposición nunca podrán oponerse al plan de Dios para tu vida. Lo que Dios quiere hacer lo hará y punto. Pero ¿qué necesitamos? Estar llenos. Diga conmigo, yo necesito estar lleno. Yo no sé cómo esté su agujita hoy. Usted ha visto que en los carros, cuando uno tanquea, el carro queda full. Pero cuando ya ha caminado, se va bajando la aguja y llega al medio, después un cuarto, y después se prende el bombillito, dice empty, casi vacío. Hágase usted un análisis hoy. ¿Cómo está su aguja? ¿Cómo está su aguja hoy? Cuando usted mira la palabra llenura en el Nuevo Testamento, vaya a la concordancia, y la palabra llenura aparece más de 12 veces en el Nuevo Testamento, hablando de un principio espiritual. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Mañana necesitas ser lleno del Espíritu Santo. En una semana necesitas ser lleno del Espíritu Santo. En otro mes necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Siempre, siempre, siempre estés lleno del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad.